¿Qué es la propaganda? Encontramos como concepto de propaganda, luego de haber observado el contenido de todos los materiales de esta semana, que es el objetivo de influir en la actitud de una comunidad en relación a algunas causas o posiciones en temas políticos y sociales. Lógicamente, estos tienen fines sociales. La propaganda vende o impone, como es el caso del video observado en la sesión, ideas por más que éstas se contradigan. ¿Cómo se utiliza la propaganda en regímenes totalitarios? En el caso expuesto, los ciudadanos no tienen la opción a la información ni menos a exponer sus ideas y o pensamientos. Viven creyendo que se encuentran en un paraíso, un país feliz. Los medios son controlados, siendo los contenidos regulados y orientados a la ideología del director del régimen. Las exposiciones de arte, música y educación de las mismas son basadas en los principios que el régimen impone. No existe libertad de expresión ni de pensamiento. Los regímenes totalitarios buscan exaltar la imagen de un personaje que tiene poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende cuadrar a la sociedad con el propósito de formar un hombre nuevo en una sociedad perfecta y hacen uso intenso de la propaganda y distintos mecanismos de control social. La propaganda en el ámbito político se utiliza para transmitir a la sociedad un mensaje que logre captar la atención de los demás. Un ejemplo clásico fue la propaganda que utilizó el gobierno de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1917. Como se aprecia en la imagen, el mensaje significa: te requiero para el ejército de los Estados Unidos. Es decir, buscaba convencer a la sociedad que era de mucha importancia asistir a la guerra. Lo que quería el gobierno era alimentar las pasiones patrióticas y transmitirles el odio hacia los alemanes. El mensaje estaba claro: querían que todo un país se una para poder derrotar a los enemigos. Otro ejemplo de propaganda, como vemos en la imagen, es al ex líder de los nazis, Adolfo Hitler, siendo ahorcado por tres manos en la cual cada mano tiene una bandera. Una es la de Estados Unidos, la otra es del Reino Unido y por último la otra bandera es de la antigua Unión Soviética. En la imagen se ve un Adolfo Hitler derrotado por los tres países en la Segunda Guerra Mundial. Así como la propaganda busca cambiar el pensamiento de los demás, la publicidad busca ganar recursos. Es más que todo para inyectar en la gente un producto que no es necesario comprar, pero lo adquiere por curiosidad, por querer probar algo nuevo. Un ejemplo es la publicidad que utiliza McDonald's, la de mostrar al público lo delicioso que es su hamburguesa, más sus papas y gaseosa. Una combinación que te hace abrir el apetito y que no tienen la necesidad de comprar, pero al ver la imagen lo quieren probar. Definitivamente que sí, ¿no? La propaganda es una estrategia. Como estrategia psicológica influye en las personas. Entonces, muchos individuos en diferentes poblaciones y diferentes culturas tienen ciertos criterios, ¿no?, de lo que justifica una población, un gobierno, un estatus. Y lógicamente, esas creencias que estas personas tienen pueden estar de alguna manera influenciadas o distorsionarse, ¿no?, por ciertos instrumentos de propaganda, eh, como también, por ejemplo, los panfletos, o se pueden utilizar instrumentos, ¿no?, virtuales
que lleguen de manera masiva a la gente. Entonces las personas reciben esta información y de alguna manera, ¿no?, van alterando los pensamientos que tienen. Entonces, al modificarse esas ideas, lógicamente que el actuar, la conducta es diferente y también generan, ¿no?, cierta sensación. Es lo que podríamos denominar la guerra psicológica. Bueno, la intervención, ¿no?, de entidades externas como el caso de la ONU, como el caso de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Estas organizaciones tienen cierto nivel de influencia bajo pactos, pero en muchos casos, ¿no?, estos regímenes totalitarios, sean comunistas o sean pues capitalistas, a veces no respetan los tratados a los cuales pertenecen o simplemente se quieren salir, como el caso, ¿no?, de Estados Unidos y Rusia, que actualmente parece que ambas potencias quieren salirse de este tratado de evitar el armamentismo nuclear, ¿no?, es decir, el evitar hacer carrera armamentista desde el punto de vista nuclear. Entonces, sí es importante, ¿no?, que organismos que regulan, ¿no?, el comportamiento de estas naciones, en especial desde el punto de vista pues, militar, ¿no?, de manejo, de influencia, puedan intervenir para que esto ayude a que los niveles diplomáticos, a que las relaciones diplomáticas entre estos países esté obviamente con menos fricción, no tengan tanto roce y pueda haber un lenguaje común. Pero sí lo considero importante. Por otro lado, ya, estas superpotencias, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de Corea, como el caso, ¿no?, de Estados Unidos, como el caso de Rusia, y N países que tienen carrera armamentista, que obviamente están muy dotados militarmente y que puede obviamente generarse una amenaza de una guerra, porque lo que menos queremos es una guerra, ¿no? Una guerra es atraso, una guerra es problema, una guerra es muerte, una guerra es enfermedad. Entonces, la propaganda, ¿no?, tiene mucha influencia porque tratan, ¿no?, de alguna manera de colocar en posiciones opuestas a un régimen en contra del otro. Es lo que de alguna manera podríamos denominar una forma de guerra fría. No olvidemos que la Guerra Fría termina en 1990, el siglo pasado, cae el muro de Berlín, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se vuelve, ¿no?, obviamente en Rusia, se convierte en Rusia y el comunismo comienza pues a desplazarse. Pero eso es en teoría, porque lo que estamos viendo ahora es que esta Guerra Fría sigue, ¿no? Y los países satélites son obviamente influenciados y conducidos a través de propaganda por, lógicamente, las superpotencias que en algún momento partieron a muchos países en dos. Definitivamente que la educación, ¿no?, y la instrucción es importante, ¿no? Es decir, las personas, mientras más informadas están, mayor poder tienen, ¿no?, para poder actuar y decidir. Yo creo que eso está orientado a la toma de decisiones. Vale decir, la propaganda es una estrategia de las acciones psicológicas, las cuales se materializan en operaciones psicológicas. La propaganda como estrategia, tenemos otra forma de propaganda que son, por ejemplo, los paneles, otra forma de propaganda, ¿no?, que son los panfletos, otra forma de propaganda que es, por ejemplo, los mensajes radiales, ¿no?, otra forma de propaganda, los mensajes vía email, ¿no?, masivos en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, ¿no?, estas estrategias propagandistas se diseñan para que estimulen no solamente el pensar de la gente, sino el sentir. Entonces, obviamente, ¿no?, es fácil de alguna manera, ¿no?, generar ciertas imágenes que no son tan veraces, y estas imágenes no tan veraces, ¿qué van a lograr? Que las personas que le escuchan, que la gente que lo lee, tenga una idea ya diferente de lo que antes pensaba. Entonces se comienza a estimular, ¿no?, emociones, como el caso de la emoción de la tristeza, o el caso de la emoción de la rabia, ¿no?, el caso de la emoción de la cólera, o la emoción de la alegría, y esto va a generar cambios en la conducta. Es muy común, por ejemplo, ¿no?, ante las diferentes situaciones de corrupción en un país, y la propaganda comienza, ¿no?, a llegar a toda la población. Mira, tal presidente corrupto, ¿no?, tal ministro corrupto, tales colaboradores internos de una empresa del Estado corruptos. Entonces, esto sale en los medios, la gente lo lee, y eso obviamente va a incentivar, a acrecentar, a concretar, ¿no?, con mayor fuerza tal vez esa idea y ese sentimiento de cólera, de rabia que se tiene ante el corrupto, ¿no? Entonces, así es que se maneja, ¿no? Independientemente de lo que sea subliminal, la propaganda se maneja así, ¿no? Tiene que cambiar la atención de la audiencia hacia otro objetivo para que así puedas manipular las mentes de las personas.